manera guay, por así Espera. Voy a beber agua ahí. Vale, no, sí, está con el micro. Me cago en tu madre. Está. Vale, pues... ¿Cómo sigo? ¿No te has quedado? Una. No me acuerdo, a ver. Si quieres volver a empezar. Sí, volvemos a empezar. Sí, ¿no? A nivel regional, se te ha olvidado. Ya. Quedaba muy bien eso. Ahora os lo digo. En España, A nivel regional en España, son nacional, sobre el estado de la nación. Bueno, bienvenidos a Go Street, el podcast donde podréis aprender un poco de una manera más amena. Yo soy Aichol, el Smiker, y hoy tenemos un invitado que es Indica, viene a nuestra clase y es competidor regional en karting, aquí a nivel español. Venimos a hablar un poco sobre la presión. Te he visto con ganas. Venimos a hablar sobre la presión y bueno, pues un poco para introducírselo un poco más. Bueno, sí, he venido aquí un poco a hablar sobre la presión porque me parece un tema muy interesante para hablar y para debatir y pues ya que si este podcast está enfocado en ayudar a alguien, pues si esto puede servir de ayuda a alguien que esté viendo esto y escuchando, pues va a ser un placer. sí, vale. Vamos a hablar sobre la presión, pero claro, como la presión es un tema muy general, la presión social, que si os gusta este tipo de temas, podéis dejar el like para que nosotros sepamos que os gustan y hagamos más podcast sobre esto, porque ya, como ya he dicho, la presión social es un ámbito súper extenso y súper subjetivo, por así decirlo. Podéis dejar vuestro like y así sabemos que os interesa este tema y que podemos hablar sobre más ramas de esa presión. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre el colegio, que la mayoría de vosotros sois adolescentes y estamos en etapa educativa, la mayoría. Entonces yo creo que es un tema bastante interesante del que hablar. Y bueno, vamos a hablar sobre el por qué hay esta presión en los colegios, que nosotros creemos que se debe sobre todo a las calificaciones, a cómo se evalúa el trabajo que haces tú dentro de este sistema educativo, que son unas notas, y que eso al final aumenta la mala competitividad entre los alumnos, ¿no? Como en inglés el rat race. Porque hay dos tipos de competitividad, la sana, por así, bueno, la sana sí, y luego la tóxica. La tóxica es, como ya hemos dicho, en la que tú te comparas con el resto de estudiantes, miras tus notas, tus calificaciones y como que te toman como por tonto si no llegas al nivel. ¿Sabes? Eres como el tonto de la clase. Y luego está la competitividad sana, que es la que tú dices, vale, me comparo, veo que aquí he fallado, pues ¿cómo puedo mejorarlo? ¿Sabes? Es como un sistema de mejora. Claro. O sea, hay que saber sobrellevar muchas veces el que has fallado y saber, al final una nota como que te deja demasiado bajo en esta sociedad, ¿no? Es como que te deja demasiado bajo si sacas una mala nota. Sí. O sea, te deja más bajo que los demás. Es como que al final nosotros hemos dado números toda la vida, y un 2 es más bajo que un 1. Exacto. Entonces, si Indica tiene un 2 y yo tengo un 1, 2 es más alto que un 1. Número, nosotros hemos dado números toda la vida. Vale, yo no he dado matemáticas toda la vida. Sí, a ver, hemos dado números toda la vida y un 2 es más alto que un 1. Entonces, si Indica tiene un 2 y yo tengo un 1, sé que estoy más abajo que él. O sea, es como que nuestra mente lo plantea así, ¿no? Eso es. Y yo creo que algo que se genera mucha presión es sobre todo el sistema educativo. El sistema educativo hoy en día no se centra en la mente de la persona, se centra solo en la parte de la memoria de esa persona. Entonces, no todo el mundo posee esa capacidad de memorizar. Eso es. Yo, por ejemplo, puedo tener una habilidad terrible para ser astuto a la hora de estar en situaciones muy tensas, pero luego la memoria la puedo tener muy mala. Entonces, en los estudios, las calificaciones, como ha dicho Mikel, pueden ser un 2 o un 1, pero luego a lo mejor en un futuro, cuando esté en situaciones tensas, puedo sacar pues mejor partido que esa persona que a lo mejor sacaba 10. Y a mí, Claro. por ejemplo, se me ha tachado como un tonto en el colegio y esa persona como inteligente. Y es algo que Exacto. genera mucha presión hoy en día y... Al final- Claro. Mira, esto me recuerda mucho a la de Contafi. Los picadatos y los expertos. Los picadatos. Te lo juro, Te lo juro. A ver, en plan- esperad un momento, vamos a alejar un poco el micro porque estamos gritando muchísimo. No, ya. Pero bueno, que mejor, así se escucha mejor, pero vamos a alejar. A ver. Por ahí. 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 Yo Ahí. creo que sí. Así si Ahí Indica no se cortará estornuda. el Es que casero. Indica está un poco malo. Entonces, Yo sé, sí. si estornuda lo lleváis mejor también. Eso es. Digo malo, macho. Sí. Hostia, Ah, sí, no, eso es, vale, sí. Lo de nuestra profesora de Contafi, de Contabilidad Financiera, nos dice que están los picadatos y los expertos. Al fin y al cabo, si tú practicas la memoria, eres un experto en la memoria, eres un picadatos, ¿no? Tú te encargas de memorizar y luego lo escupes en un papel. Pero luego, si tú lo entiendes, si tú
sabes explicarlo y tú lo comprendes para poder, pues eso, para poder explicarlo y desarrollarlo a la perfección, eso ya es un experto. Tú ya tienes los conocimientos, no tienes la capacidad de memorizarlos. Claro, yo vi un momento en el que esta señora decía, sí, picalato, y yo digo, pero ¿qué dice esta señora? A mí no me insultes. Claro, pero luego lo piensas y tiene razón, porque, claro, yo no quiero ser un picalato. Pues te jodes y bailas. Yo no voy a vivir feliz, pero... Y ahora no ha pasado mucho desde que nos está dando clase, pero yo no quiero ser un picalato. Y a mí al principio cuando me lo decía, yo digo, ostras, tío, no te pases. Claro, antes, ¿de qué vas, sabes? Yo vengo aquí a estudiar, así es como me enseñáis. Sí, claro. yo vengo a dar esto y lo primero que me dices es que soy un picalato por memorizar. Por eso es importante lo que tú has dicho del sistema educativo, porque el sistema educativo nos ha hecho ser unos picadatos. Sí, exacto. Podemos hablar más adelante de un sistema es que educativo. esto parece un podcast crítica al colegio. Es que es verdad que, por lo menos a nuestra edad, cuando más presión hay es en el colegio. Sí. Pues selectividad y todos esos momentos, la verdad es que tienes una presión. Gente pasándolo muy mal. Yo Y me lo no pasé es- pipa, de y- selectividad. Yo me lo pasé pipa. Good morning, Glenn. Tell us something your mum doesn't know. Yeah. Pipa, os lo juro. Yo también, pero cabrón. No, pero que es verdad, hay que decirlo. ¿No tuviste presión? Yo tuve muy poca presión, pero porque yo sabía cómo afrontarlo. Es que luego vamos a hablar sobre cómo conlleva la presión Eso este es. chico, porque al final al ser Al ser competidor de karting y todo, claro, cuidado, que... es que con nuestra edad y encima que lleva, ¿desde cuántos años llevas? Desde los Bueno, 13, no, 14. ¿Ves? Ya has hecho spoiler, bueno, perdón, te he incitado yo. ¡Dios! ¡Joder, qué gentuza, coño! Se tendría que poder banear a alguien que hace eso. Eso se habla luego. Sí, eso se habla luego, eso se habla No luego. habéis escuchado nada, quedaros un poco más y luego lo vamos a hablar. Ya no me acuerdo qué iba a decir. Ah, sí, el tema de selectividad y así. Tú al final no estás nervioso porque digas, quiero abordar este examen para que el profesor vea que sé, porque yo de verdad quiero saberlo y me interesa y no sé qué. Tú lo haces, o sea, estás nervioso o nerviosa porque de verdad quieres que sacar buena nota. ¿Para qué? Para entrar en la carrera que quieres, que luego vas a ver, y no voy a ser pesimista, pero vas a ver que es básicamente lo mismo. Exacto, sí. O sea, sigue siendo algo súper general, que no va a ser Sí. tampoco lo que de Luego verdad te gusta. dicen que se va especificando, no sabemos Eso todavía. es, no Pero vamos a hablar sobre el eso, primer porque no año- sabemos, pero eso, que al final la presión que tenemos nosotros en el colegio es simplemente por la nota que queremos sacar, por que al final nos incitan a ser mejor que el anterior, porque así vamos a tener nosotros más oportunidad de entrar o de ir a donde queremos, y al final se basa en eso. Entonces la presión que ejerce este sistema educativo sobre nosotros, la verdad es que es malísima. O sea, yo creo que para la edad que tenemos, tener que llevar esa presión encima durante todos los días, porque no es algo que hagamos una vez al mes. No. Al colegio vamos todos los días. Todos los días, sí. O sea, no me he puesto a contar días, pero durante el año, o sea, 9 meses. 200 y pico serán, 260 y algo igual. Por ahí anda. Me suena que Por ahí. eran por eso. Dejaremos por aquí cuántos días son. Luego también quiero hablar sobre cómo la familia y los amigos y todo afectan eso. Sí. Porque, por ejemplo, en los estudios, que es básicamente eso, nuestra experiencia en los estudios y deportes así, cómo los estudios hacen que tu familia, por ejemplo, a mí casi me matan. Cuando llegaron las notas y vieron que dejé 2, casi me matan. O sea, acostumbrados a tener, pues yo que sé, un 8 de media o así tendría en Bachi, a dejar 2 de repente en la uni porque pues, siempre he sido un poco vago para los estudios, pues no sé, en plan, ya dices, vale, en vez de apoyarme, en vez de lo que sea, también me meten más presión, ¿sabes? Madre de Chol. Está aquí, está aquí. Madre de Chol, a ver qué No me pasa mates, ahí. mami. Te está tirando beef. Joder, chaval. No, pero yo algo que quería decir es que es toda la razón, todas las cosas que estáis diciendo, pero sobre todo la calificación que mencionabas antes tiene mucho que ver porque yo si saco un 10 en religión, yo me siento el mejor, pero por sacar un 10 en religión. Pero luego si saco un 5 en mates, me siento una mierda. Te sientes tonto, sí. Exacto, pero yo por ejemplo, yo no soy una mierda por sacar un 5 en matemáticas, porque una nota no define mi vida, o sea, una nota no define quién soy. Me define quién soy mi día a día y lo que la gente también ve sobre mí, Sí. lo que yo doy a ver. ¿Cómo eres como persona, no? Exacto. Cuánto sepas de números, Exacto. Eso es. de lengua castellana, Eso o sea, es, eso es. o sea, no vas a... Nadie te va a decir, oye, ¿cómo eres como persona? Hazme esta frase morfológicamente. Exacto, y a mí eso me da igual, yo lo que quiero ser Claro. es alguien que... Que luego siempre hay que tener un poco de cultura general, evidentemente. O sea, no estamos criticando lo que se estudia. Lo que estamos criticando es cómo se evalúa. Y esto no queremos que penséis
que es una crítica al sistema educativo. Que O sea, también, un que podcast también, sobre el sistema también, sobre la crítica al sistema educativo. Eso Lo no que empieza. es queremos que veáis cómo se ejerce la presión mediante el sistema educativo, que es lo que la mayoría de oyentes están viviendo ahora mismo, ¿no? Sí. Sí, exacto. Vale, y yo creo que Yo creo que ahora ya pasar al momento del Eso es, casting, del que él nos Nika, hable un poco más en Nika. de nuestro compañero Es tu Nika. momento. Ahora, a lucirte, vamos. Pues no tengo mucho que decir sobre esto. Yo, pues, ha dicho antes en la presentación, yo hago karting, que es, si alguien no sabe, es un deporte de automovilístico, es una disciplina del automovilismo. Dejaremos una foto suya en el vídeo. Lo paso yo ahí. Esto no habíamos hablado, pero bueno. Quedaría Ahora no genial. puedes decir que no. Ya, va a quedar un... Es una disciplina del automovilismo que mucha gente piensa que a lo mejor es estar en coches y a lo mejor es pues hacer así, y acelerar y frenar. Pero todo eso atrás conlleva una presión que, aparte de la presión social, tiene muchas ramas de la presión dentro. Yo pues todavía no soy tan mayor como para experimentarlo, pero empecé con los 13, 14 años y hasta aquí yo sufrí una presión en la que llegaba a llorar antes de cada carrera, antes de cada entrenamiento, por el temor de tengo que hacerlo perfecto, tengo que hacerlo de como me dicen, porque si no voy a perder. Y yo he pasado esa presión y yo la he intentado remediar de tantas maneras posibles que al final muchas veces he pensado, lo tengo que dejar. Y todo esto a causa de la presión. Ya. Simplemente esta presión te mata. Claro, imaginaos con 13 años vosotros, poneros en la piel de un niño de 13 años, de llevar esa presión encima, de tener que ser súper competitivo, de tener que ganar sí o sí, porque si no te vas a sentir un fracasado, que ya lo hemos hablado otras veces en este podcast, del miedo al fracaso. Y con 13 años, igual ahora con un poco más de edad lo ves y dices, bueno, lo puedo sobrellevar, que muchas veces seguramente no, yo me pongo en su piel, aunque sea con mi edad, y tampoco sé si lo podría sobrellevar, porque yo el único deporte que he hecho ha sido fútbol y era escolar, o sea, tampoco había mucha competitividad ahí. Entonces no sé si podría sobrellevarlo de verdad como para no estar nervioso antes de una carrera. Pero con esa edad sobre todo es como... Ha tenido que aprender mogollón y por eso queremos que hable sobre ello. Ha tenido que aprender mogollón sobre cómo llevar esa presión encima y cómo saber gestionarla sobre todo. Y nada, a ver si nos puedes contar un poco sobre eso. Yo sobre todo tengo una anécdota, una anécdota que contar, que yo cuando tenía, en mis principios, cuando iba a los entrenamientos, yo sabía que iba rápido porque yo me montaba y decía, ostras, Sienta la gracia, ¿no? muy rápido. Me da la brisa en la cara. Y a lo mejor iba a 60. Y a lo mejor iba a 60, pero tío, fija. Un caracol al lado. Te gano, No, pero fijaos la presión que tenía, que yo ahora lo veo y me río, pero que yo, al bajarme del car, yo tenía un mono puesto, me meaba encima, o sea, literalmente me meaba encima de los nervios, tío. Y ahora obviamente no, y si lo hiciese creo. tampoco pasa nada. Ya. Pero cuando tenía 13, 14 años, tío, ¿De la presión? sí, Y de la de presión. los- Sí, de los A ver, nervios, sí. antes me ha contado, cuando estábamos comiendo, Mm. que antes de la carrera les ponen como en la zona de... En la preparrilla. En la preparrilla. Pero la parrilla. Que se hace un silencio abismal porque tú te mentalizas, vale, voy a competir, voy a correr y no voy lento, ¿sabes? En plan, me puedo jugar la vida. Exacto. Entonces, eso es otro punto de presión que, bueno, ahora sí que lo comentas, pero... Sí, tranquilo. No, sí, es un punto en el que yo en mi primera carrera, después de acabarla, yo dije, vale, en cada curva puedo decir adiós. Puedo decir adiós y ya está, y se acabó para mí. Claro. Pero poco a poco, toda esa presión que se me añade me hace ser más fuerte. O sea, me hace ser mucho más fuerte. Claro, la llevas al lado positivo de la Exacto. presión, ¿no? Exacto. Eso es lo importante, llevarlo al lado positivo. Exacto. Y el ser tan perfeccionista cuando era pequeño me ha llevado a decir, a ser más conformista. O sea, vale, sí, tengo que hacerlo así, pero si lo hago así, que no lo hago súper bien, pero lo he hecho bien. Ya, Y poco a poco yo creo que ese ha sido el punto que he mejorado mucho. sí. Pero a lo que voy es que esta presión, que no se le llama presión social, no sé exactamente cómo se le dice, pero esta presión seguramente, vosotros y vosotras que escuchéis esto, lo viviréis en algún momento. Lo viviréis en algún momento
Y lo habrán vivido seguramente. Y seguramente lo habéis Pero vivido. lo vamos a seguir viviendo, evidentemente, en la sociedad que tenemos, sobre todo hay muy bien de presión, Exacto. muy bien de ámbitos, por eso no vamos a hablar de todos. Exacto. Y tú puedes vivir esa presión de una forma u otra y remediarlo de una forma u otra, pero lo importante es que la sobrellevéis en vuestra vida porque vais a tener presión el día que nazcáis y el día que muráis. Y en ese proceso vais a tener mucha presión. Sí, joder, sobre todo con la información que tenemos ahora. Bombardeo de información que es imposible sobrellevarlo, y además que normalmente suelen ser de noticias negativas. Y eso, es muy importante saber gestionar todo eso, que muchas veces, ya lo hablamos en otro podcast, viene bien la ayuda de un especialista o de personas ajenas para sobrellevarlo, para saber controlar las emociones ante ellos. Pero eso, tips, por ejemplo, yo creo que a mí hace nada me saqué el carnet de conducir y a mí me sirvió de mucho, por ejemplo, hacer respiraciones. Parece una tontería, y muchas veces no le damos importancia. Y muchas veces que a mí una vez me dijeron: oye, Miquel, tú sabes que no... Me dijo mi madre: Miquel, tú sabes que no sabes respirar. Ya, es No verdad. sabes el descojone que me pillé. Es verdad. No sabemos respirar, Yo por lo menos tampoco sabía. Y me dicen: Yo no, lo dije, porque tienes que llevar el aire a la tripa, no sé qué. Sí. Ahí va. Y ahora que hago un poco de meditación ya lo pillo, ¿sabes? Y digo, no respiramos bien. Y no tan raro. Claro. Y como estamos tantas veces, por ejemplo, delante del ordenador o con presión, no nos acostumbramos a llevar bien el aire a nuestro cuerpo, y eso también genera Influye, sí, más presión todavía. Entonces, es muy importante el tema de la respiración. Parece una tontería, pero es súper importante. Y otras cosas, lo que ha dicho él, el no tener miedo a no hacerlo perfecto. O sea, somos súper perfeccionistas y súper críticos con nosotros mismos, y eso nos lleva a llevar esa presión que tenemos desde fuera, que esa no lo podemos remediar, porque no vamos a cambiar lo que alguien nos diga o lo que la sociedad en general piense acerca de otras cosas que hacemos nosotros, por ejemplo. Lo que sí podemos cambiar es cómo llevamos nosotros eso que piensen sobre nosotros o lo que nos dicen y que nos genera esa presión. Eso sí lo podemos cambiar, podemos hacer que nos importe menos, o simplemente que... ¿De qué os reís? ¿Por qué me has mirado ahí? Sí, muy raro, ¿no? Es que yo... Es que sí, pero nada. ¿De qué os reís? Es que me ha mirado, le he mirado y así como... Ojalá. Bueno, vale, yo estoy aquí en mi burbuja. Eso. ¿Te crees gracioso? Si sabéis llevarlo de verdad, vais a notar una gran diferencia, y es súper importante que sepáis que la solución está en vosotros y no en... O sea, no intentéis cambiar a los demás, intentad cambiar vosotros de mentalidad y de saber llevarlo. Porque tú al final, imagínate, tu entrenador te dice: oye, tienes que hacer esto, tal. Mi Tú no padre. le vas... Vale, tu padre, no le vas a decir a tu padre: oye, le puedes decir, pero, oye, Aita, que me estás metiendo un mogollón de presión, no sé qué, pero él al final, en su papel, se está centrando en que tú ganes. Exacto. Entonces, si tú le intentas cambiar de mentalidad a él, es mucho más difícil que cambiar tú mismo de mentalidad, ¿no? Yo perfectamente... te puedo poner un ejemplo. Hace un mes o menos estaba yo entrenando y él quería que hiciese las cosas de tal forma y tal forma. Y yo obviamente tengo mis límites. Y hubo un punto en el que me dijo: vale, estás haciendo esto mal. Y yo le dije: vale, lo estoy haciendo mal, súbete y hazlo. Ya. Súbete y hazlo tú a ver qué tal. Claro. Y ahí ya, pues no sé si le hice pensar, a lo mejor no, pero me mandó a la mierda. Bueno, un montón de historias, pero... Sí, como... Yo creo que hay que ser más conformista. Claro. Hay que intentar hacer que esa presión sea buena. Sí. Y algo que has dicho tú antes, que lo has dicho muy bien, es ir a donde un especialista. Yo fui a donde una psicóloga, Sí. pero durante 4 años. Sí. Sí, no podía. Lo de cuando me meaba encima en el mono. Sí. Fuera broma, yo tuve que ir... A ver, esto que estáis viendo es muy importante porque lo cuenta riéndose. O sea, Sí, mucha sí, de gente... verdad. No, si no lo hubiera supido de verdad, no lo contaría riéndose. Y eso es gracias a... Eso es gracias a la ayuda que yo me... ¿Qué decir? Me río, Sí, yo- pero porque sé que él lo tiene superado, que No, si yo- no, no me haría gracia. Y yo tuve que ir a donde una psicóloga y afrontar todos mis problemas y todos mis nervios, tanto en el karting como en los estudios, porque yo era perfeccionista en muchos ámbitos. Y Sí. el apoyarte en un especialista, ya sea una psicóloga, como si es ir a un psiquiatra para que te medique, no pasa nada. O sea, es un soporte que utilizas tú para mejorar. Y eso es Sí. lo principal en esta vida, porque si quieres estar bien necesitas ayuda también. Seguramente hablemos más podcast sobre ese tema, sobre el psicólogo, que os vamos a dejar aquí la etiqueta del vídeo anterior con Mike. Pero eso, es súper importante, como veis, va a salir un mogollón de temas, sobre todo cuando hablemos de salud mental y todo ese rollo, porque normalmente se necesita ayuda de los demás, ya lo dijimos en ese podcast en el que hablamos sobre ello.
Y nada, pues resumir un poco lo que hemos dicho, que normalmente la presión que vivimos vosotros, nosotros, la mayoría de adolescentes, es en el colegio, que hay que saber llevarla, y en los deportes, que normalmente suelen ser las extraescolares más típicas, deportes, o incluso todas las extraescolares, puede ser también en el que haga guitarra, violín, Sí, a ver, al final, cualquier cosa. En todo lo que haya un poco de competitividad, tú ya te vas a sentir presionado. Eso es. Entonces hay que saber que que la solución está en cómo tú recibes esa presión, porque es muy difícil cambiar a alguien de mentalidad. Es muy difícil decirle a alguien, oye, me estás presionando, y que de verdad deje de presionarte. Sobre todo cuando es un cúmulo de personas, que es en sí la sociedad. Sí. Porque normalmente, en el caso de Endika puede ser su padre, pero seguramente luego también en otros ámbitos de Sí, de mi vida, sí. presión, ámbitos Sí. de presión que tengas en Sí. el karting, no será solo de una persona, será de una sociedad, Sí, o sea, un un grupo de grupo. personas, Sí, eso o es. incluso de la sociedad en general. Exacto. Entonces es súper difícil cambiar a la mentalidad, a la sociedad. Entonces tú mismo tienes que decir, vale, no voy a cambiar de mentalidad al exterior, voy a mirar en mi interior cómo saber cambiar eso y cambiarlo. O sea, vas a necesitar un mogollón de fuerza de voluntad, igual ayuda de otras personas especialistas, pero es importante que des ese paso y que sepas que la solución está en ti. Eso es lo importante. Exacto. Yo, si pongo una cosa así. Sí. Si la gente que escuche esto a lo mejor puede pensar que la presión se puede curar, por así decirlo, o pasar, pero la presión siempre va a estar en tu vida y lo importante es remediar esa presión. Y yo, por ejemplo, para remediar esa presión yo utilizo sobre todo pues 4 factores y sobre todo pensar, vale, yo estoy en un momento de presión increíble, me merece la pena estar así. O sea, me merece la pena, yo qué sé, estar 20 horas estudiando para luego sacar un 2,5. Sí. ¿Me vas a un conta? Más bien, ni más cuentas. Luego, pues, algo que ha dicho Mikel que es muy importante es respirar. Parece una tontería, pero respirar y dejar que el aire corra por todo tu cuerpo, hasta la barriga, sentirlo, es algo que va a decir, vale, estoy más calmado, o sea, estoy más relajado, más... no sé, respirar bien. Sí. Sobre todo, también hay algo que hay que tener mucho en cuenta, que es mirar si en un futuro este momento que estás pasando te va a beneficiar. Si tú piensas que te va a beneficiar el estar pasando ahora la presión, ok, puedes pasarla. Pero si tú ves que en un futuro te va a hacer estar peor, estás perdiendo el tiempo. Sí, no, en plan, tu meta. Exacto, estás perdiendo el tiempo. Eso, o sea, estás perdiendo encima de vista tu meta. Sí. Eso es un error. Y algo que es súper importante, y diría que junto a respirar, lo más importante es apoyarte en alguien. O sea, si tú te apoyas en un colega, en tu madre, en tu familia, en tu grupo de amigos, ya sea un especialista también, va a ser lo mejor que puedes hacer, ya que te puede entender, te puede ayudar, te puede aconsejar, y pues sí, una persona puede cambiar tu vida. Sí. Puede cambiar tu vida y tu pensamiento, pero depende de ti también. Muchas veces necesitamos sentir ese de que nos entiende alguien, ¿no? De decir, vale, no estoy solo en esto y esta persona me entiende. Entonces, a veces cuando tú solo piensas una cosa y no sabes lo que los demás piensan y crees que están en contra de ti, dices como, soy raro, ¿sabes? Lo que estoy pensando es raro. Si sientes que alguien te entiende, que seguramente haya gente que te entienda, ya vas a recuperar mucho más tu autoestima y vas a decir, vale, sigo adelante. Exacto. ¿Quieres añadir algo tú? No, yo no. En plan, No. yo creo que está todo bien, tío. Sí, vale, pues nada, hasta aquí esta parte de podcast sobre la presión, que si queréis más, ya os decimos como siempre que deis like. Ha venido Endika, una persona, él Endika, os juro que es una súper buena persona. En la clase es el dios. Ese. Claro, parece que estamos bromeando, pero es que es así. Que se me ha salido moco. Joder, va a tener más cortes. Buah, ya está. Vale, bueno, vamos a ver. Bueno, pues ha venido Endika, una persona que de verdad sabe mucho sobre este tema, sobre todo por toda la carrera que lleva por anteriormente, ¿no? Sí. Que lleva desde los 13-14 años haciendo este deporte. Y eso, nada, que esperemos que os haya ayudado este podcast. Si queréis más, dadle a like y poco más. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao.